Me sorprende cuando una persona va a un estadio, quieren estar en las primeras bancas para ver más de cerca a su equipo favorito. Pero aquí, hermanos, no hemos venido a ver un partido de fútbol, ni lo podemos comparar tampoco. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sí, la Biblia nos dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. Acércate más, dice. Acércate más para oír la palabra del Señor. Amén. Hay que acercarnos más, hermanos. Hay que estar más cerca de la palabra del Señor. Quiero invitarles en esta hora a buscar en la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes este mensaje. Marcos capítulo 14, versículos 26 al versículo 31. Marcos 14, 26 al 31. Les voy a pedir que cuando lo encontremos, hermanos, vamos a dar lectura alternada a la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leer. Dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano Isaí, no se te voy a olvidar prenderle. Ya está. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Dice así la palabra de Dios: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, ahora te toca a ti hablarnos por medio de tu palabra. Es el momento en el que tú has de hablarnos a través de este mensaje. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en este momento. Señor, que nuestras vidas puedan ser fortalecidas y edificadas por la palabra. Que nuestras vidas puedan ser bendecidas en esta hora, Señor. Que nadie salga vacío de este lugar. Que tu Santo Espíritu pueda llevar esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón. Y que podamos ser cristianos fieles hasta el final, Señor. Ayúdanos y háblanos en este momento. Es el momento que tú nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Si había un discípulo que expresaba su amor, su cariño y que tenía muchos privilegios, que era un hombre muy extrovertido, ese era el apóstol Pedro. Siempre opinaba por todos, siempre era el que hablaba, siempre el que actuaba, siempre era el que hacía, siempre hablaba a nombre de los demás. Y también era uno de los más privilegiados. La Biblia nos habla que en el círculo íntimo de Jesús había tres: Pedro, Jacobo y Juan. Estos tres fueron los que estuvieron en la transfiguración. A estos tres llamó Jesús cuando él fue a orar en el huerto de Getsemaní, muy aparte con él. Era uno de los más privilegiados. Fue el que caminó sobre las aguas. Era un hombre osado, era un hombre valiente. Fue el mismo que sacó la espada cuando habían tomado a Jesús
y el que le cortó la oreja a Malco. Era un hombre valiente, era un hombre que siempre estaba al frente de todos. Y era uno de los que también amaban al Señor Jesús. Era el que decía que más amaba al Señor. Pero luego surge una pregunta: ¿por qué un apóstol, teniendo todas estas características, siendo como era él, por qué él negó al Señor? Todo lo que vivió Pedro, todo lo que él vio, ver sus milagros, ver sus maravillas del Señor, ¿qué fue lo que llevó a Pedro a que él negara al Señor? Yo quiero que meditemos en esta hora, en esta pregunta: ¿por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué lo negó? Y cuando nosotros estudiamos la vida de Pedro, nos damos cuenta, hermanos, que en cierta forma nos identificamos con él, en el sentido de que nosotros decimos como Pedro: Señor, yo no te voy a negar, yo te voy a ser fiel, yo te voy a servir, yo voy a obedecer tu palabra. Pero ¿por qué? Porque muchas veces el creyente llega a negar al Señor. Y lo vamos a ver en lo que sucedió con Pedro. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Vamos a ver los pasos, cómo es que lo llevaron a la negación. Dice la palabra de Dios, voy a volver a leer para retomar lo que estamos estudiando. Versículo 27 de Marcos 22 dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Qué decía Pedro? Aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo estoy dispuesto a seguirte, y aún más estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo doy la vida por ti, yo te amo tanto que estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Y el Señor le dice: Pedro, esta noche, hoy mismo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y entonces nos damos cuenta que, en primer lugar, uno de los primeros problemas que presentó Pedro era que tenía mucha confianza de sí mismo. ¿En quién confiaba Pedro? Estaba confiando en sí mismo. El Señor le había dicho en el Evangelio de Lucas, que lo registra también, en Lucas 22, versículos 31 al 34, Lucas 22, 31 al 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro tenía tanta confianza en sí mismo. El Señor le había dicho: mira, Pedro, Satanás te pidió, y él te va a zarandear como el trigo. El trigo, cuando era zarandeado, se golpeaba tanto que cayera toda la semilla. Y Pedro dice: tú vas a ser zarandeado como se zarandea el trigo. Pero Pedro dice: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir. Tenía mucha confianza de sí mismo. Soy muy sabio, soy muy inteligente, el Señor me usa. Y cuando el hombre llega a pensar de
no un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito y en engaño y en lazo del diablo. Porque cuando hacemos algo bien, el diablo nos susurra al oído: qué bonito cantaste, qué bonito predicaste. O a veces cuando Dios comienza a usar a una persona en la sanidad, dice: tú sí eres un hombre de Dios, porque le pones las manos a los enfermos y los enfermos sanan. Y entonces la persona se comienza, si no tiene cuidado, se comienza a envanecer, y ya después si cae en esa confianza, dice: aunque yo no oro tanto, Dios me usa. Aunque yo no estudio tanto, Dios me usa. Aunque yo no me preparo, Dios me usa. Y entonces la persona se comienza a confiar en sí misma, ya no se prepara, ya no busca a Dios, ya no depende de Dios, y entonces el diablo lo comienza a engañar y lo hace caer. ¿Por qué? Porque ya no está poniendo su confianza en Dios, está confiando en sí mismo, en sus propias fuerzas. Y ahí está el fracaso del hombre, confiar en sí mismo. Esa fue una razón, pero no son todas, porque también, en segundo lugar, Pedro no oró en el tiempo de la prueba. Esto lo podemos leer en Marcos capítulo 14, versículo 37. Marcos capítulo 14, versículo 37 nos dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor ya les había dicho: miren, todos se van a escandalizar. A mí me van a venir, me van a tomar, me van a escarnecer, me van a golpear, me van a matar, me van a crucificar. ¿Cuál era lo correcto que debió haber hecho Pedro? Va a venir una gran prueba para el maestro y para nosotros. Señor, vamos a orar. Vamos a ponernos a orar porque nos va a sobrevenir una prueba. Ojalá que siempre, hermanos, el Señor nos dijera: te va a venir esta prueba, prepárate. Ya nos preparábamos. Pero a veces, hermanos, las cosas no llegan sin que alguien nos avise. De repente, cuando sentimos: ahí está la prueba, ahí está la enfermedad, ahí está la tribulación, ahí está la lucha. Y si tú no estás preparado en tu vida espiritual, esa prueba te va a sacar del camino de Dios. Esa prueba te va a apartar, no la vas a poder resistir. A Pedro se le dijo: va a venir esta prueba. Tienen que orar, tienen que velar. Y el Señor se los llevó a velar. Le dijo: quédense aquí, yo voy a ir más adelante, voy a orar. Y estaban solamente tres, los demás habían quedado más lejos, pero ellos tres estaban ahí: Pedro, Jacobo y Juan. Y hermanos, dice la Biblia que cuando el Señor se fue a orar y regresó, ¿cómo los encontró? Estaban durmiendo, porque estaban cansados, estaban durmiendo. Y el Señor va y los despierta: velad, orad, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los volvió, hermanos, a dejar y se fue a orar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Estuvo orando otra hora, y cuando regresa el Señor le dice: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Y les vuelve a decir las mismas palabras. ¿Y qué estaba haciendo Pedro y los demás? Otra vez estaban durmiendo. Y se vuelve a ir el Señor y les vuelve a decir lo mismo. Y cuando regresa, hermanos, los despierta otra vez y le dice: ha llegado la hora. Y tomaron a Jesús. Era el momento que ellos debían estar orando, pero ellos no estaban orando, ellos estaban durmiendo. Usted tiene problemas en su casa, usted tiene problemas en su vida espiritual, usted tiene problemas en su hogar, y usted, en lugar de orar, está con los brazos cruzados, viendo cómo el diablo se lleva a sus hijos, viendo cómo el diablo está destruyendo su hogar, y usted no hace nada, no se pone a ayunar, no se pone a orar, y el diablo le está ganando la batalla. Si usted
estar preparado con oración, porque tú no sabes lo que va a pasar. Cuando tú sales de casa, no sabes lo que te va a venir mañana. Hoy puede irte muy bien, puedes estar bien económicamente, puedes estar muy bien en tu familia, pero la vida da un giro, y si tú no estás preparado, esa prueba te va a sacar del camino de Dios. Por eso es necesario velar en todo tiempo con oración y súplica. El Señor, cuando hablaba acerca de las señales de los últimos tiempos, dijo el Señor: velad con toda oración y súplica para que escapéis de las cosas que han de venir sobre el mundo entero. Hay que orar, y si tú no oras, te va a venir la prueba y te va a sacar del camino de Dios. Ahorita, cuando no tienes pruebas, no tienes problemas, te sientes fuerte, te sientes fortalecido, cantas con gozo, cantas con alegría. Pero cuando viene la prueba, y mayormente cuando es una prueba muy prolongada, las fuerzas se acaban, la fe se debilita, la vida espiritual se desgasta, porque es una batalla, viene otra prueba, viene otra lucha, y dices: Dios mío, me está lloviendo sobre mojado. Porque las pruebas luego son prolongadas, y cuando tú no tienes una preparación espiritual, te debilitas espiritualmente y flaqueas, y el diablo viene y te hace caer. Eso le pasó a Pedro. En el tiempo de la prueba, él no estuvo orando. Pero no acaba todo ahí. Lo tercero es que Pedro negó al Señor, entre otras cosas, porque le iba siguiendo de lejos. Quiero que leamos, por favor, Lucas 22:54. Lucas 22:54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aquel Pedro siempre andaba con Jesús, para todos lados andaba con el Señor. Pero en esta ocasión, Pedro iba siguiendo a Jesús. ¿Cómo? Le iba siguiendo de lejos. ¿Cuántos cristianos siguen a Jesús de lejos? ¿Cuántos creyentes tienen una comunión con Jesús de lejos? Cada 8 días escuchan la palabra de Dios. Cada mes llegan a ayunar. Eso es seguir a Jesús de lejos. No hablan de la palabra de Dios a otras personas. A veces oran cuando sienten deseos y le van siguiendo de lejecitos. Ahí se la van llevando. Se sienten bien, porque dicen: yo no ando en el pecado. Se les visita: hermano, ¿por qué no he ido a la iglesia? No he podido ir, hermano, pero yo estoy bien. No ando de borracho, no ando de mujeriego, no ando haciendo lo malo. Y hasta luego algunos se atreven a decir: hasta estoy mejor que los que van diario a la iglesia. Porque los que van diario a la iglesia andan haciendo esto y esto y esto. Hermano, yo no ando haciendo nada malo. No he ido, pero me he portado bien. Seguir a Jesús de lejos. Eso es seguir a Jesús de lejos. Una persona no se da cuenta de cuando está en un estado de enfriamiento espiritual. Ahora, una cosa muy importante. El Señor dijo: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que con el Señor no hay que andar a medias tintas. Dijo el Señor Jesús: no puedes estar en un término neutro, no puedes estar en un término medio. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que o eres de Cristo o no eres de Cristo. No puedes decirle a Él: ¿eres cristiano? Más o menos. ¿Qué tal tu comunión con Dios? Pues ahí la voy llevando. Hay más o menos. No puedes decir así. O dices:
fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Romanos 12:11 es lo que dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y luego dice el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así tenemos que estar fervientes, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Eso fue lo tercero, que él iba siguiendo a Jesús de lejos. Número 4. Otra cosa que motivó a que Pedro negara al Señor era que estaba con malas compañías. Lucas capítulo 22, versículo 55. Lucas 22, 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. La gente buena, la gente temerosa de Dios no estaba ahí. La gente temerosa de Dios ya estaba durmiendo. La gente mala, que era la enemiga de Jesús, era la que estaba en el patio de los sumos sacerdotes. Esa gente mala que odiaba a Jesús era la que estaba allí esperando a ver qué sucedía con Jesús. Y entonces Pedro, que le iba siguiendo de lejos, dice que se sentó juntamente con ellos. No hablaban a favor de Jesús, por el contrario, eran enemigos de Cristo. Pues Pedro agarró y se sentó con ellos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una vez en que escuché este ejemplo, dice que un pastor le decía: hermanos, no deben de ir a los estadios de fútbol. Y un día, ¿verdad?, el pastor que estaba predicando esto dice que salió de vacaciones. Y resulta que, hermanos, un miembro de su iglesia prendió la televisión, estaba viendo a su equipo favorito y que van pasando la cámara. Y ahí estaba el pastor echando porras, y a los hermanos les estaba prohibiendo que fueran al estadio, y ahí estaba en la primera fila. Debemos de tener cuidado, hermanos. No estoy diciendo que el ver un partido sea pecado. No, estamos hablando de las compañías. Otra vez conozco a este hermano y me lo platicaron. Este hermano dice que había ido con otro del mundo. Todos se fueron en bolita a ver el partido de fútbol en el estadio. Y hermanos, en eso el árbitro, ¿verdad? Como siempre, nadie quiere a los árbitros. Y en eso el hermano que agarra árbitro y que le recuerda a la mamá. Y era cristiano. Y lo peor, hermanos, era uno de los que en ese tiempo me ayudaban a dirigir. Ay, Dios mío. ¿Por qué, hermanos, debemos de tener cuidado? Dice la palabra del Señor: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una cosa es que nosotros tengamos amistades y que les hablemos de la palabra de Dios, que les prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que los ganemos para Cristo. Pero otra cosa es que ellos nos ganen para ir, hermanos, tras el pecado y tras el mundo. Dice la Biblia que nosotros debemos juntarnos con aquellos que invocan el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay que juntarnos entre nosotros como cristianos. Pero cuando nosotros tenemos amistades que les gusta tomar, que les gusta estar diciendo malas palabras, y hermanos, ahí está
Eso nos va a hacer que el día menos pensado, dice un dicho del mundo, el que se junta con lobos, no, ya se enseñan, pero que no nos enseñen a nosotros, que nosotros los enseñemos a ellos. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Tenemos nosotros que ser influencia para el mundo, para que el mundo no se corrompa, hermano, ser una bendición. Pedro dice que se sentó con esta gente y vino una criada de alguna persona, dice que le dijo al verle, tú estabas con Jesús. Y Pedro dice que le negó, no lo conozco. Después le volvieron a decir, tú eres de ellos, porque aún tu forma de hablar te descubre. Te digo que no lo conozco. Y hermanos, podemos ver, ahora vamos a leer lo que sucedió. Lucas 22:56 dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿No lo conoces? Si habías comido con él, si habías visto sus milagros, si sanó a tu suegra, y dices que no lo conoces. 3 años de estar con él, 3 años de ver su gloria, 3 años que te dio bendición, y dices que no lo conoces. No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Es mi primo. Es uno que se parece a mí, pero no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. A mí me impresiona mucho el versículo 61. Miren, ya le había negado 2 veces. Jesús estaba dentro, lo estaban acusando, lo estaban golpeando, los sacerdotes lo abofeteaban, lo escupían, lo maltrataban, lo acusaban falsamente. Pedro afuera le está negando 2 veces, pero en eso sacan a Jesús donde estaba, lo llevan, y justamente cuando lo sacan es cuando el tercer hombre le dice, verdaderamente tú estabas con él, porque eres Galileo. Justo en ese momento que Pedro le dice en el versículo, verdaderamente, el versículo 59, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. En el otro evangelio dice que Pedro le negó con maldición. Todavía hasta maldijo y dijo, no lo conozco. Y justamente cuando él estaba, en la tercera ocasión que él estaba hablando, fue cuando el Señor sale y lo mira a los ojos. Lo ve a los ojos. Una mirada del Señor penetrante. Es decir, que enfrente de él lo estaba negando. Por delante de él lo estaba negando. Y el Señor no le dijo nada a Pedro, solamente lo miró a los ojos. Es como cuando nosotros miramos a la esposa, ya la esposa ya sabe lo que le estamos diciendo. O también la esposa a nosotros, ¿verdad? Ya estamos viendo en sus ojos. Ah, sabe, llegando a la casa. Ya nos está viendo y ya sabemos que está enojado. O igual con los hijos. Y dice que Pedro vio, que el Señor vio a Pedro y Pedro vio al Señor, y dice que lo vio. Y al momento, hermanos, como si le hubieran pasado una película, ¿verdad? Se acordó de todo lo que le dijo el Señor. Posiblemente se acordó de todo lo bueno que había sido el Señor con él. Tantas bendiciones, tantos milagros, la pesca milagrosa, todos los milagros, todas las cosas maravillosas
se acordó de lo que había dicho el Señor. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor, hermanos? Porque Él lo sabe todo, Él conoce todas las cosas. El Señor sabía que lo iba a negar. Por eso el Señor le anticipó y le dijo: tú me habrás negado 3 veces, pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no te falte, y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. El Señor ya lo sabía. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo lloró Pedro, hermanos? Lloró amargamente. Se compungió de corazón. Sintió un gran dolor de haber negado a su maestro, de haber negado al Señor. Ese Pedro que había dicho: mi vida pongo por ti. Ese Pedro que había dicho: aunque todos se escandalicen, yo nunca te voy a negar, voy a dar mi vida. Ese mismo Pedro que había hablado, ahora con su misma boca le había negado 3 veces. Y entonces se acordó y él salió, hermanos, y comenzó a llorar. Le había negado al Señor 3 veces. Era para que Pedro, hermanos, quedara excluido, para que él hubiera sido quitado del ministerio. Pero, hermanos, Dios es bueno y misericordioso. A veces hacemos cosas que merecen, como dice Romanos 2, son dignas de muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero dice el versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos dignos de muerte, pero el Señor es un Dios perdonador. Él lloró amargamente. Eso es lo que hace la diferencia. Eso hizo la diferencia entre él y Judas Tadeo. Judas fue y se ahorcó como un cobarde. Judas Iscariote, perdón, fue y se ahorcó como un cobarde, hermanos. Pero Pedro, él no se ahorcó. Él se arrepintió de corazón. Si ustedes leen en la Biblia, los hombres más grandes de Dios cometieron errores y pecaron, como David. Pero la diferencia es que ellos se arrepintieron y volvieron a buscar la comunión con Dios. Jesús habló de la conversión de Pedro, porque él dice en Lucas 22:32, Lucas 22:32 nos dice: pero he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Usa ahí una palabra: una vez vuelto. ¿Qué significa la conversión? Precisamente es eso. La palabra convertir significa volverse a Dios. Por eso el Señor dice: una vez que tú te vuelvas, una vez que tú te conviertas, una vez que vuelvas a regresar, tú vas a confirmar a tus hermanos. Ellos van a estar tristes, ellos van a estar débiles, ellos van a estar sin fuerzas, pero una vez que tú te vuelvas, te arrepientas, te conviertas, confirma a tus hermanos. Y hermanos, Pedro dice que él se convirtió al Señor, volvió, lloró amargamente. Él quizá pensaba: yo ya no tengo perdón, lo que hice no tiene perdón. Pero luego vemos cómo el Señor, hermanos, perdonó a Pedro. Quiero llevarles ahora al Evangelio de Juan, capítulo 21, una porción que todos conocemos, muy hermosa. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Usted la conoce, vamos a leerla. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Oigan la pregunta del Señor: ¿me amas más que todos? ¿Me amas más que estos? Y Pedro, ¿qué le responde? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, pero en el original griego no dice: sí, Señor, tú sabes que te amo.
En el original griego dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Así dice. ¿Me amas más que estos? El grado de amor es grande, más que estos. Pero Pedro reconoce y dice: sí, Señor, te quiero. Y luego el Señor es condescendiente y le vuelve a hacer otra pregunta, pero le quita el más que esto. Dice el versículo 16: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya le quitó el más que esto y dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y luego el Señor es más condescendiente todavía. Dice el versículo 17: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí en el original griego no dice ¿me amas? En el original dice: Simón Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te quiero. Tú lo sabes todo. Ya no se atreve Pedro a decir: Señor, yo te amo más que todo. Ya no tiene ese atrevimiento de decirlo porque ya le habían desnegado. Pero él dice: Señor, yo te quiero. Y tú sabes cuánto te quiero. Te fallé, te negué, pero tú sabes cuánto te quiero. Tú lo sabes todo. Si les preguntara si aman al Señor, ustedes me dirían: lo amo con todo mi corazón. Pero saben, el Señor sabe cuánto le amamos. El Señor sabe cuánto le queremos. El Señor sabe cuánto amor sentimos por Él. No tiene necesidad, hermanos, Él de que le digamos, porque Él ya lo sabe, aunque sí lo debemos decir. Pero el Señor sabe cómo cada uno le ama y cómo cada uno le quiere. El Señor lo sabe todo, hermanos. Estos pasos que dio Pedro, hermano, lo llevaron al fracaso, lo llevaron a la negación. Y esto le debe hacer a usted y a mí pensar si en algún momento estamos descuidando nuestra vida espiritual, si le estamos siguiendo de lejos. Tenemos que acercarnos más a Él, tenemos que buscarle, porque podemos correr el riesgo de negar al Señor sin pensarlo. Quizá usted a lo mejor no piensa negarle, pero si usted se descuida, corre el peligro de descuidar su vida espiritual y negarle al Señor de alguna manera. Si usted también le sigue de lejos, o también tiene confianza en sí mismo, o no está llevando una vida de oración, o se está juntando con amistades que le están haciendo que usted se olvide que es cristiano y está haciendo cosas que a Dios no le agradan, tenga cuidado, porque Dios le está hablando en esta noche que cuide lo más precioso que Él le ha dado, que es la salvación de su alma. El Señor nos está hablando hoy. Y debemos de cuidarnos, porque el Señor quiere evitarnos que nosotros suframos una caída, quiere evitarnos que nosotros le neguemos. Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Y por eso debemos decirle: Señor, guárdanos en la hora de la prueba, guárdanos en la hora de la tentación, guárdanos, Señor, en la hora de la lucha. Danos fuerzas para que nunca neguemos tu nombre, Señor. A lo mejor alguno no le niega con sus palabras, pero con sus hechos niega al Señor. Tenemos que orar y decirle, y tenemos que mostrarle también nuestro amor al Señor. Por eso yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta hora, por favor. Y vamos a orar. Si el Señor le preguntara a usted: ¿me ama? Si el Señor le dijera: ¿me amas?, ¿qué le diría al Señor? ¿Cuántos quieren venir al Señor y decirle: Señor, guárdanos? Guárdanos. Guárdanos, Señor, en la prueba. Tú sabes, Señor, que te amamos. Y nunca te queremos negar, nunca queremos salirnos del camino de Dios, nunca queremos abandonarte, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos estar un día allá en tu presencia. Queremos estar un día contigo allá en el
decirle en esta hora: nunca deje de amar a Cristo. Nunca le niegue. Él ha hecho tanto por usted. Él le ha dado la vida, Él le ha bendecido, Él le ha dado la salvación y la vida eterna. Nunca le niegue, nunca le abandone, nunca le deje. Dice un canto: yo sería un ingrato si negara su amor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestro amor por ti, Señor. Tú sabes cuánto te amamos y cuánto estamos dispuestos a hacer por ti, Señor. Tú conoces las veces que también te hemos fallado, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, para pedirte que nos des de tu gracia, que nos ayudes a amarte cada día, Señor. Guarda nuestras almas, guarda nuestras vidas, Jesús, de toda prueba, de toda lucha, de toda adversidad. Guárdanos, Jesús. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Que nunca te neguemos, Jesús. El anhelo de nuestro corazón es un día estar contigo, Señor, en aquel lugar tan precioso que has preparado para nosotros. Queremos un día caminar tomados de tu mano, Jesús. Queremos ver tu rostro y adorarte por la eternidad. Guarda nuestras almas. Podemos ver, Señor, que aún los hombres más fuertes, más allegados a ti, si ellos se descuidan, caen. Ayúdanos, Jesús. Que no seamos dependientes de nosotros mismos, sino que dependamos de ti, Señor. Toma mi mano, toma mi ser, toma mi vida, toma todo mi ser, Jesús. Guárdame, Señor, en la hora de la prueba. Guarda tu iglesia, Jesús, para que siempre estemos caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado, Señor. Tú quieres evitarnos una caída, Jesús. Por eso es que estamos aquí, Jesús. En ti hay perdón, Señor. Si alguna